Buenas noches con todos aquí en la zona europea. Buenas tardes para los que están en la parte de Latinoamérica. Eh, Les damos la bienvenida para este nuevo estudio de Primera de Corintios, capítulo 10 que estamos siguiendo. Pero antes quiero mandar un saludo y un abrazo grande a mi primo Ricardo. Su hermano, aunque ha salido del coronavirus, su esposa ha fallecido. Ricardito, te mando un abrazo fuerte y toda la fuerza del Señor está contigo. Avísale a tu hermano que estoy orando por él y que Dios le acompañe en este momento. Y para todos los demás, un saludo grande. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este nuevo estudio de Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos acercarnos a tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo el que nos alimente y nos enseñe. Pedimos tu dirección y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos empezado a estudiar 1 Corintios capítulo 10 ya hace 2 semanas atrás. Y es interesante porque recién estamos terminando la primera parte, que son los primeros 13 versículos, del versículo 1 al versículo 13. Y nos ha tomado 3 miércoles poder llegar y terminar. Y esto es un reflejo de lo que la palabra de Dios puede enseñar. La palabra de Dios es rica, tiene mucho para enseñarnos. Y lamentablemente a veces se toma demasiado superficialmente. Gracias a Dios estamos siguiendo los estudios tratando de profundizar en la palabra. El día de hoy vamos a tratar de terminar hasta el versículo 13. Pero antes de nada quería decirles que según la Biblia, muchas veces hay partes en la Biblia donde se comparan nuestras vidas a una carrera. Como si nuestras vidas fueran una carrera que tienen un fin, que debemos recorrer hasta que nos toque pasar a la presencia de Dios. Todos vamos a llegar al final, todos vamos a llegar a ese momento en que dejamos este cuerpo y nuestra alma se traslada al mundo espiritual. Y entonces nuestras vidas son tomadas en la Biblia como si fueran una carrera. Vamos a leer algunos versículos bíblicos. Busquen Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Y entonces acá es bien claro, ¿no? Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace muchos años, uno de mis primeros maestros me enseñó en la palabra que esta carrera, que son nuestras vidas, que es una carrera, que muchos la quieren correr como si fuera un Fórmula 1. Es decir, entran al camino del Señor y quieren correr intensamente esta carrera. Pero cuando tú corres así de rápido, también así de rápido puedes perder la carrera, porque una piedra en el camino, un montículo en el camino, y mucha gente que empezaba de esa forma, como un carro de carrera, de repente con un golpe, con una prueba, una dificultad, salían volando y desaparecían y ya no se les veía nunca más. Él me decía, no es una carrera de Fórmula 1, es una carrera de resistencia, es una carrera como tanques. No importa si vas lento, pero anda seguro. Entonces nuestras vidas son como una carrera que todo el mundo tiene que recorrer. Y ojalá podamos terminar la carrera como decía Pablo cuando le escribe a Timoteo. Poco antes de morir, Pablo le escribe a Timoteo una carta. La segunda carta a Timoteo es la última carta que Pablo escribe y le escribe lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 4,
versículos 6 al 8. Le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, y he acabado la carrera, y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a repetir porque este es un texto precioso. Ojalá todos nosotros podamos decir esto al final de nuestros días. Ojalá estemos con el alma preparada para que cuando el Señor nos llame a su presencia podamos decir como Pablo, yo ya estoy pronto para morir, el tiempo de mi partida está cercano, pero yo peleé la buena batalla, he peleado la buena batalla y he acabado mi carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera y he guardado la fe. No solamente he acabado la carrera, porque todos vamos a acabar esta carrera. Todos, absolutamente todos vamos a acabar la carrera. El asunto es acabar la carrera guardando la fe. Y entonces cuando tú puedes decir, he acabado mi carrera y he guardado la fe, entonces, como Pablo dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, pero no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Y por eso Pablo, sabiendo de esta carrera que es la vida, y que tenemos todos un fin, pero que hay que llegar guardando la fe, Pablo entonces se propone, y en el versículo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, ni siquiera estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo dice que él tiene una mente clara y firme en cuál es el objetivo en su vida, que él ni siquiera estima preciosa su propia vida, con tal de acabar su carrera con gozo. ¿Y cómo acaba él su carrera con gozo? Cumpliendo el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios a todas las naciones. Bien, lo que hemos visto en el capítulo de 1 Corintios, capítulo 10, lo que vimos es que muchas personas empiezan esta carrera. Y Pablo va a mencionar que hay 5 peligros para nuestras vidas, para que en medio del camino pueden hacer que pierdas la fe, que te salgas de la ruta, que te pierdas en el bosque, que termines tendido en el desierto. Dice, codicia, idolatría, fornicación, tentar a Dios, la murmuración. Esto está en 1 Corintios en el capítulo 10. Vamos a volverlo a leer para recordar lo que Pablo nos decía. Dice Pablo, 1 Corintios 10, versículos 5 en adelante. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el
destructor. La semana pasada habíamos leído este pasaje, entonces Pablo nos está mencionando que así como el pueblo de Israel tuvo que recorrer esos 40 años en el desierto, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto, y entonces nos menciona que hay 5 peligros. 5 peligros: la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios y la murmuración. A la luz de la Biblia probablemente hayan otros motivos más, pero en este pasaje de 1 Corintios 10 nos mencionan estos 5 peligros. Y la semana pasada vimos los 3 primeros. Si no lo han visto, si no estuvieron participando, pueden buscar en el YouTube o en el Facebook el estudio de la semana pasada, 1 Corintios 10, del 1 al 13, parte 2. Ese es lo que tocamos, los 3 primeros peligros: la codicia, la idolatría y la fornicación. El día de hoy vamos a estudiar los últimos 2: tentar a Dios y la murmuración. Tentar a Dios y la murmuración. Empecemos con el primero. Dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 1 Corintios capítulo 10, versículo 9. Mantenga su Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 10 para poder leer los textos que vamos a estar estudiando. Entonces, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. E inmediatamente, cuando se habla de tentar al Señor, inmediatamente viene a mi mente la imagen de Jesús en el desierto, cuando estaba haciendo ese ayuno de 40 días, cuando el diablo aparece y comienza a tentar para que el Señor peque. El diablo quiere hacer caer al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a Mateo, al capítulo 4, lo tienen en pantalla. Mateo capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la segunda tentación que el diablo le hace al Señor Jesús en el desierto. Y lo está tratando de manipular para que se comporte de alguna forma que desagrade a su Padre. O sea, lo que el diablo quiere es un poco manipular la situación, convencer a Jesús para que se comporte de una manera desagradable ante los ojos de Dios. Y de esa manera que Jesús quede descalificado. ¿Y qué es lo que intenta? El mismo diablo, y escuchen bien, utiliza textos bíblicos. Miren lo que dice el diablo. El diablo dice: échate, ¿no? Le dice: sube a la montaña, y si eres hijo de Dios, échate de acá. Tírate, lánzate al vacío. Y luego el diablo va a utilizar 2 textos bíblicos: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, lo importante es la respuesta que Jesús le da. Porque Jesús lo que le dice es: lo que tú me estás pidiendo, diablo, es tentar a mi Dios o a mi Padre. Tentar a mi Padre. O sea, ¿qué es lo que Jesús está explicándonos? Lo que nos está diciendo es que lanzarnos al vacío y esperar que Dios nos recoja. ¿Entendieron? Lanzarnos al vacío y esperar que Dios nos recoja, porque Dios ha prometido recogernos. Es poner a prueba la misericordia de Dios. Repito, es poner a prueba la misericordia de Dios. Como si Dios tuviese que actuar cada vez que se nos antoja.
como que Dios es nuestro mandadero, como que Dios es nuestro sirviente. Y entonces nosotros hacemos la locura, pero esperamos que Dios responda. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido cuidarnos. Y cuando tú estás poniendo a prueba la misericordia, la paciencia y el amor de Dios, lo que estás haciendo es no estás actuando en fe, sino estás tentando a Dios. Y voy a repetir eso porque hay muchos cristianos que dicen, yo actúo en fe, dicen, yo actúo en fe. ¿Y qué hacen? Actuando en fe, se lanzan, como el diablo le dijo a Jesús, se lanzan, y como ellos actúan en fe, esperan a que Dios los recoja. Y si a veces Dios no los recoge, porque lo que ellos están haciendo es tentar a Dios para que Dios actúe a la voluntad de ellos. Y Dios muchas veces actúa porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, ¿no es cierto? Y entonces porque Dios nos ama y porque cuando Dios no actúa, muchas veces lo hacemos quedar mal a Dios y Dios no puede quedar mal, entonces Dios actúa. Pero eso es tentar al Señor. Eso es tentar al Señor. Y esto es algo que lo hacemos tan común. Es tan común. ¿Cuántas veces hemos escuchado a muchos creyentes hoy en día que no creen en esto del coronavirus, ¿no? Por ejemplo, entonces dicen, bueno, yo salgo a la calle sin ninguna protección, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre y Él me cuida. O sea, soy irresponsable, no tomo ciertos cuidados, no tomo ciertas precauciones, no, sino que yo me lanzo a salir a la calle. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios y los ángeles de Dios me protegen y el Señor me cuida. O por ejemplo, suelto una profecía en público y espero que Dios respalde mi declaración. O sea, me paro delante de un montón de gente y digo, yo declaro que tú vas a ser sano. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tentando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy públicamente diciendo que Dios va a sanar a una persona y yo no sé si Dios lo va a sanar o no. Entonces, y si no lo sana, ¿cuánta gente queda frustrada? Esto es tentar a Dios, es tentar la misericordia de Dios, es tentar la misericordia de Dios. Y la segunda escena que viene a mi mente cuando se habla de tentar al Señor es la escena de Números, capítulo 21, versículos 5 al 9, justamente cuando aparecieron las serpientes. Entonces, en Números capítulo 21, versículos 5 al 6, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahora miren la actitud del pueblo para poner a prueba la misericordia de Dios. Porque utilizan de palabras para chantajear a Dios. Escúcheme bien, son frases para chantajear a Dios, como el diablo quería que Jesús hiciera. Tírate, porque la palabra de Dios dice que va a mandar a sus ángeles para que te recojan. Entonces, una manera de chantajear a Dios. Entonces, ¿qué hizo el pueblo hebreo cuando estaba en el desierto? Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y miren lo que dicen. Dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Lo que están afirmando ellos es que Jehová los rescató de Egipto para hacerlos morir en el desierto. ¿Entienden lo que le están diciendo? O sea, ellos están afirmando que Dios mandó las plagas en Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud, para sacarlos al desierto. ¿Para qué? Para que murieran. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esta gente estaba cuestionando la voluntad y la decisión de Dios. Y estaban chantajeándolo a Dios, estaban poniéndolo a prueba para que
de alguna manera reaccionara, ¿no es cierto? Es como cuando alguien te dice, ¿qué? ¿Para esto me has invitado? ¿No? Viene un invitado a tu casa y te dice, ¿qué? ¿Para esto me has invitado? ¿Para comer este pan con mantequilla? Entonces te sientes obligado a reaccionar y decir, no, espérate, voy a preparar un tecito, voy a preparar unas carnitas o lo que sea. O sea, ellos estaban tentando a Dios para que Dios reaccione y dijera, no, yo no los he sacado para que mueran en el desierto. No, ¿cómo se les ocurre, por favor? No es así. ¿Qué? ¿Ya se cansaron del pan y el agua? No importa, entonces les voy a mandar codornices y Coca-Cola, ¿no? Para que estén tranquilos. Porque ¿cómo voy a quedar mal, no? Y ellos aprovecharon sus palabras y con esto estaban insultando a Dios. Porque le estaban diciendo que nos ha sacado para matarnos en el desierto. Y esta gente estaba hastiada. O sea, ellos habían sido rescatados de parte de Dios. Se quejaban del maná que caía del cielo, que los alimentaba. Se quejaban de que no había agua, pero ellos sabían que cuando Moisés tocaba la roca salía agua a borbotones para todo el mundo. No es que están pidiendo algo especial, se quejan contra Dios. ¿Y saben por qué? Porque ahora tienen que estar en el desierto 40 años, producto de la irresponsabilidad de ellos mismos. Porque a los 6 meses de estar en la tierra prometida, debieron entrar a la tierra prometida. Estuvieron a las puertas, pero mandaron unos espías, y los espías regresaron. Y de esos espías, solamente 2, Josué y Caleb, dijeron, vamos a entrar en la tierra. Y los otros se acobardaron, dijeron, no, hay una gente gigantesca, nos van a matar. Le metieron miedo al pueblo. Y como le metieron miedo al pueblo, y casi matan a Josué y Caleb, entonces Dios dijo, este pueblo no merece entrar en la tierra prometida. Así que van a dar una vuelta por el desierto de 40 años hasta que muera esta generación. Y la siguiente generación van a entrar solo con Josué y con Caleb. Ellos estaban en el desierto comiendo maná, en el desierto sacando agua de la roca cuando era necesario. ¿Por qué? Por su propia culpa. Pero como se cansaron de su situación, se quejaron contra Dios. La Biblia dice que estaban tentando a Dios. En realidad estaban tentando la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde puedo probar y puedo empujar a ver la misericordia de Dios? Dios es un Dios supremo, Rey del cielo y de la tierra. Y Él no tiene que estar soportando los engreimientos nuestros. ¿Entendieron? Así que de vez en cuando nos ponemos a tentar a Dios, ¿qué es lo que recibimos a cambio? Serpientes. De vez en cuando aparecen serpientes. ¿Por qué? Porque tenemos que escarmentar con nuestro pecado. Vamos a leerlo para que entendamos bien. Dios es Dios supremo, Rey del cielo y de la tierra, y no tiene que estar soportando a los engreimientos nuestros, así que de vez en cuando tiene que mandarnos serpientes que nos muerdan para recordarnos que no somos sino polvo. ¿Y ustedes saben qué pasó? Versículo 7 en adelante, miren, les cuento la historia. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando la serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y entonces, esta escena, cuando Moisés
hace esta serpiente de bronce y la pone en el campamento, y la enseñanza es, cada vez que alguno hubiera sido mordido por esta serpiente, tenía que mirar a la serpiente de bronce y viviría en un acto de fe, mirar a esa serpiente de bronce. Y la Biblia nos dice que esto es una ilustración de Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 13 al 15 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el pueblo estuvo tentando a Dios, y a cambio de estar probando, de estar empujando la misericordia de Dios a ver hasta dónde llegaba, ¿qué pasó? Dios le mandó serpientes. Y cuando estas serpientes mordían, en un acto de fe y de desesperación, tenían que voltear sus ojos y mirar a esa serpiente, a esa imagen de serpiente de bronce. Y entonces Juan nos dice que en cierta manera Jesucristo es, en el futuro, se va a convertir en esa imagen del hombre que tenemos que mirar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se confundan con la imagen, porque claro, la imagen de la serpiente hace pensar en la serpiente del paraíso, pero en este caso eran las serpientes normales que estaban mordiendo al pueblo, y esa serpiente de bronce que Moisés levantó. La idea es que Jesucristo es aquel a quien tenemos que mirar, aquel a quien tenemos que mirar. Cuando tercos y torpes ofendemos a Dios y a cambio recibimos serpientes que nos muerden, tenemos que voltear nuestros ojos y mirar al Señor. Esa es la enseñanza. Así que cuidado con tentar al Señor, cuidado con estar empujando, ¿no? Y lo interesante es que a veces Dios manda, como les digo, serpientes para humillar al pueblo, para que el pueblo recuerde cuán nada somos, son polvo, dice la Biblia. Y pienso un poco en esto del coronavirus. Este coronavirus ha humillado a la humanidad, la ha humillado, ¿no? Les ha recordado que los seres humanos no son nada cuando la naturaleza decide arrasar con todo. Cuando apareció un virus, todos los super sabios, todos los super inteligentes, todos los grandes conocedores, los soberbios que se creían más conocedores que Dios, ¿no? Han tenido que humillarse ante un pequeño virus. Ahora imagínense lo que va a pasar cuando Dios derrame las copas de la ira que están en Apocalipsis. ¡Ja! Imagínense, ahí quiero ver a toda esta gente, todos estos pedantes que se burlan del Señor, que son soberbios, que creen que pueden controlar todo. Cuando Dios derrame de verdad copas de ira, ahí vamos a ver a toda esta gente. En fin. Entonces, el cuarto peligro para nuestra fe es tentar al Señor. Comenzar a hacer cosas irresponsablemente, esperando que Dios responda y que Dios nos cuide, y que Dios nos proteja y que Dios nos provea, porque me gasto toda la plata de las finanzas y luego estoy esperando que Dios me provea por otro lado. En fin, todas estas cosas muestran también que las personas es un peligro para la fe. Y el quinto peligro para la fe dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ni murmuréis. El quinto peligro que puede destruir la fe de la gente es la murmuración. La palabra murmuración viene de murmullo, ¿no? Cuando así, cuando hablabas entre dientes para que no te escuchen. Murmurar viene de murmullo, viene de quejarse, criticar en voz baja, criticar a escondidas. Y si hay algo que los pastores tenemos que lidiar, es con la murmuración.
hay muchísima murmuración en la iglesia. La lengua hoy es un instrumento de maldad, dice Santiago, que el diablo utiliza la lengua para destruir iglesias, familias, vidas de pastores. Esa gente que se queja a escondidas, que critica pero en voz baja, no tienen el valor de hablar de frente. Y a veces uno se entera por hermanos fieles en la iglesia que están hablando, que están diciendo, que están murmurando, ¿no? Pero que nadie se atreve a hablarlo, ¿no? Y entonces estas personas causan tanto daño. La murmuración, el hablar entre dientes, ¿no? Causa tanto daño que, escúcheme bien, no solamente destruye su propia vida, porque cuando usted es murmurador, usted está tomando veneno para su alma. Usted se está contaminando, usted está contaminando su alma. El murmurador se contamina a sí mismo, se está envenenando él, su propia sangre se envenena. Por eso es que pierde la fe en el camino y se desvía, en algún momento se sale del camino y termina fuera, porque se envenena a sí mismo, pero envenena a los demás. Envenena a los demás. Mientras él está muriendo, envenenándose, comienza a envenenar al resto. Había una familia que asistía a una iglesia, no es la mía, es una historia de otra iglesia. Y esta familia llegaba a su casa y a la hora del almuerzo, después del culto, lo único que hacían era criticar al pastor y darle duro al pastor, ¿no? Y que el pastor no sabe predicar, y que estaba aburrido, y que el tema estaba mal hecho, y que el estudio bíblico no fue bueno, etcétera, 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 ¿no? Uno de sus hijos, el mayor, de repente se alejó. Cuando ya creció, cuando fue adolescente, iba a la iglesia, pero de repente decidió dejar de ir. Ya lo habían envenenado demasiado, ¿no es cierto? Y entonces ellos se preguntaban, ay, ¿por qué mi hijo se aleja del Señor? Ellos lo habían envenenado suficiente. Y el muchacho se alejó del Señor y de repente recibe la noticia que tiene una enfermedad terminal. Cuando el hijo está en cama y la madre lo está atendiendo, sabiendo que le quedaba poco tiempo y que iba a fallecer, la madre se acerca y le dice que quiere llamar a la gente de la iglesia para que oren por él. Quiere llamar al pastor para que ore por él. Y el joven le contestó, ¿a qué pastor vas a llamar? ¿A ese que decías que es un incapaz, que es un inútil, que no sabe predicar? ¿A ese lo vas a llamar para que ore por mí? Y la madre tuvo que ver cómo su hijo moría, lejos de Dios, por el veneno que ella misma había sembrado con su murmuración. Hace un tiempo atrás hicimos un almuerzo latino. Hicimos un almuerzo latino acá en el pueblo cercano a nuestra casa. Llegaron como 400 personas a ese almuerzo latino. Y lo hicimos con el fin de sostener un proyecto en Lima. Y de repente estábamos en el almuerzo y un hermano de la iglesia se me acercó y me dijo, Carlos, están diciendo que probablemente ese dinero nunca llegará a su destino y que tú te vas a quedar con el dinero. Yo le pregunté quién había dicho eso. La persona al principio no quería darme el nombre, después me lo dio, ¿no? Y en medio, antes de reaccionar, tomé saliva y fui a hablar, porque yo, gracias a Dios, no era el tesorero de la iglesia. El tesorero era un hermano. Y fui, hablé con él y le dije, mira, están diciendo esto. Entonces, él agarró y preparó un informe, lo presentó a la iglesia y aclaró todas las dudas. La persona, la murmuradora, la persona venenosa, hizo este comentario. Se han salvado. Y cuando yo me enteré de esto, fui y le dije, no,
nosotros nunca estuvimos en peligro, porque nosotros sabíamos bien lo que estábamos haciendo. La que no se ha salvado eres tú, porque tú tienes todavía esa maldad en tu corazón. Y lo interesante, y quiero que sepan bien esto, la palabra murmurar que aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en varias porciones de la Biblia, cuando dice cuando las mujeres no deben ser murmuradoras, ni el obispo debe ser murmurador, la palabra en el griego es diabolos, que viene de diabólico, porque es el instrumento que el diablo usa. Entonces, la murmuración destruye no solamente la iglesia, sino destruye vidas. Destruye en primer lugar, te envenena a ti mismo, porque el murmurador lo que hace es llenarse de odio, él solito, con sus dudas, con sus cuestionamientos, con sus preguntas indirectas, se llena de veneno él solo, y luego llena de veneno a todos los demás. Y por eso la Biblia dice que no debemos murmurar, porque la murmuración es uno de los mayores peligros para la fe, ¿no? Ahora, vamos a leer el pasaje que se menciona, que es número 16, porque en 1 Corintios 10 nos está mencionando 5 peligros que ocurrieron con el pueblo hebreo durante su caminata por el desierto. Y este es el número 16, nos menciona esta historia. Búsquenla, número 16, ¿no? Para que entendamos bien lo que estaba ocurriendo. Números 16. Versículo 1 en adelante. Dice: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levi, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Entonces, en conclusión es Coré, Datán, Abiram y On. Son 4 personajes que tomaron gente, levantaron una rebeldía de 250 personas, nos cuenta la historia. Se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, dice, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Qué es lo que estaba pasando? Era un meeting, ¿no? Era se habían levantado y entonces estaban yéndose contra Moisés. Y entonces estos dicen: ¿quiénes son ustedes?, le dicen a Moisés y a Aarón, ¿no? Se levantaron contra Moisés. Ahora, ellos pensaban que estaban luchando contra Moisés. Ellos estaban hablando contra Moisés, pero ellos imaginaban que estaban hablando contra Moisés, pero no era así. Ellos estaban hablando directamente contra Dios. ¿Por qué? Porque ¿acaso fue Moisés quien se eligió como líder, como profeta? ¿No acaso fue Dios el que se manifestó a Moisés y que lo llamó en la zarza? Él dijo: anda a Faraón. Fue Dios el que llamó a Moisés para esa labor. Fue Dios el que escogió a Moisés, y cuando Moisés le dijo que era torpe de palabra, Dios le dijo: entonces vas a acompañarte de Aarón, tu hermano, que va a servirte como vocalista, ¿va? Entonces fue Dios el que los eligió para sacar al pueblo de Egipto y para llevarlo por el desierto y entrar en la tierra prometida. Fue Dios. Entonces, cuando esta gente se rebela contra ellos, en realidad se estaba rebelando contra Dios, porque había sido la decisión de Dios. Ahora, el argumento es hipócrita, porque ellos agarran y dicen: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Mentira, pues, ellos quieren llevarse el liderazgo, ellos quieren agarrar el liderazgo, y dicen: no, todo el pueblo, cualquiera podría dirigirnos. No es así, porque Dios eligió a Moisés y a Aarón.
Y entonces era un golpe de estado a la autoridad elegida por Dios. Y comenzaron a murmurar, a hablar en contra de Moisés y de Aarón. ¿Qué hicieron ellos? Moisés agacha su cabeza y Aarón, miren lo que dice, ¿no? Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará. Y entonces dice, versículo 6, dice, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso, delante de Jehová mañana. El varón a quien escogiere, aquel será el santo, y esto os baste. Les voy a contar lo que pasó al día siguiente. Esta gente pusieron sus incensarios y todo lo demás, ¿no? Pusieron, dice, fuego entre ellos, ¿no? Y cuando estaban todos reunidos, Moisés dice lo siguiente: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si a ellos, al ser visitados, sigue la suerte de todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Lo que Moisés está diciendo es, si esta gente muere en forma natural, entonces no pasó nada. Pero si mueren de una forma sobrenatural, entonces sabrán que Dios estaba enojado. Y la tierra se abrió y se los tragó, a Coré y a todo su séquito. A Coré y a todo su séquito. Y al día siguiente dice que la gente comenzó a hablar en contra de Moisés y Aarón. ¿Pero qué pasó? Ustedes han matado al pueblo. Y vino sobre el pueblo una peste, ¿no? Una plaga, y comenzaron a morir el pueblo, que en lugar de defender a Moisés y Aarón, comenzaron a defender a los murmuradores, a los mentirosos, a los hipócritas. Y comienza a llegar una plaga, ¿no? Y dice que los que murieron de esa plaga fueron 14,000. 14,000. Que en un momento dice que Moisés le dice a Aarón, toma el incenciario, pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Y de esa manera se detuvo la plaga. Moisés interviniendo para detener la plaga. Hermanos, la murmuración causa tanto daño que a veces Dios tiene que ser radical para exterminarla. Pero recuerden esto, la murmuración te envenena a ti, envenena a los que están a tu lado y terminan por sacarte del camino. Lo he visto de cerca. Entonces, cuidado, hermanos, porque es interesante, la murmuración y la rebeldía van juntas, ¿no? Hace un tiempo atrás yo estaba conversando con una persona y esta persona estaba haciendo cosas incorrectas. Entonces le llamé la atención y le dije, eso no es correcto, lo que estás haciendo no es correcto. Y esta persona inmediatamente agarró y me dijo, ¿y por qué no? No, tú estás equivocado. Entonces yo le dije, no, te lo estoy diciendo como pastor de la iglesia. Y la persona, para poder disculpar su pecado, inmediatamente agarró y me dijo, no, tú no eres pastor de mi iglesia. Yo tengo muchos pastores porque yo pertenezco a muchas iglesias. Le dije, perfecto, entonces no te vuelvo a ver en la iglesia nunca más. Si yo no soy tu pastor, entonces ¿para qué vienes? ¿No? Inmediatamente la murmuración viene con la rebeldía. Hay pastores, hermanos, que han sido puestos en la iglesia. Cuidado. Cuidado con estar murmurando a la espalda del pastor. Cuidado. Porque los pastores han sido puestos por algo. No son juguete de la gente. Los pastores están puestos por algo. Tienen que ser respetados, tienen que ser honrados como pastores. Y no pensar que, bueno, cualquiera puede ser pastor. Esa fue la actitud de Coré. Cualquiera puede ser. No es así. Porque Dios lo puso a esas personas como pastores y no te puso a ti. Lo puso a él. Y hay que respetar
la autoridad pastoral. Así que cuidado. Pues bien, vamos terminando, porque ahora entramos a los versículos 11 al 13. Son los últimos 3 versículos de 1 Corintios 10 en la primera parte. Y vamos a leerlos. 1 Corintios 10, del 11 al 13, porque Pablo nos ha hablado acerca de los 5 peligros que pueden hacer que pierda la fe en el camino. Pero ¿qué solución hay? Del 11 al 13 dice, 1 Corintios 10, del 11 al 13. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hay 2 cosas que nos está diciendo Pablo. En primer lugar, en versículo 11 te dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo, ¿entiendes? Entonces estas cosas han sido escritas para nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que esos peligros de la fe también son peligros nuestros. No son peligros para esa gente, ¿no? No son peligros para ellos, sino son peligros para nosotros. Por lo tanto, nuestra vida está en peligro. Hay un proverbio que dice que el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Proverbios 15, 31. Entonces nos está diciendo Pablo que todas estas cosas que nos han relatado son para ejemplo, para que veamos el ejemplo, y para amonestarnos, ¿ya? Para que realmente reaccionemos a la amonestación, ¿no? Y a partir de ahora va a decir 2 cosas. Y esto es lo importante que tienes que entender. La primera está en el versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Punto 1, cuida tu fe, porque tu fe está en peligro. Tu fe está en peligro. La carrera que tienes por delante, van a aparecer estos peligros en forma permanente. Y vamos a recordar cuáles son los 5 peligros que hemos estudiado. El primero es la codicia. La codicia. El segundo, la idolatría. El tercero, la fornicación. El cuarto, tentar a Dios. El quinto, la murmuración. Entonces, todas nuestras vidas están en un constante riesgo. Porque si ellos, este pueblo hebreo, que vio tanto milagro sobrenatural, y a pesar de ver el milagro sobrenatural, fueron cayendo en el camino y se fueron quedando en esos 40 años de desierto, nosotros corremos el mismo peligro. Y nosotros podemos toparnos en algún momento con una situación de codicia, de idolatría, de fornicación, tentar a Dios, o en fin, o sea, cualquiera de los peligros que estamos viendo, murmurar contra la gente, y podemos quedar en el camino. Entonces, como es una realidad, lo que Pablo está diciendo es que, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, está diciendo, cuida tu fe. Tienes que cuidar tu fe porque tu fe está en riesgo. Es una responsabilidad personal. Nunca estés, y esto es una cosa interesantísima, hay mucha gente en la iglesia que cree que su vida espiritual es una responsabilidad del pastor. Y claro, el pastor debe cuidar a sus ovejas, pero recuerda que la primera responsabilidad es tuya. Tú tienes que cuidar tu propia fe. Y cuando te alejas del Señor no puedes decir, a mí no me llamaron, a mí no me buscaron, ¿no? Y no, el pastor no me llamó ni me preguntó cómo estaba. No, es tu fe, es tu vida, es tu eternidad la que está en juego.
Es tu vida, es tu fe, es tu eternidad la que está en juego. Y entonces, en primer lugar, tú tienes que ser responsable de cuidar tu propia vida. La primera cosa entonces es, frente a los peligros, cuida tu vida. Así que el que cree estar firme o el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pues mira que no caigas, ¿no es cierto? Hay un texto que lo leímos al principio, en Hebreos 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Muy bien, ¿quiénes son los testigos? Algunos piensan que se refiere a los ángeles, otros se refiere a los que han muerto en Cristo, que están ante la presencia de Dios. Otros están hablando acerca de otros creyentes, ¿no? Pero lo que interesante dice acá, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. ¿De qué debemos despojarnos? De todo peso y del pecado que nos asedia. Dos cosas. Una cosa es el pecado, que tú sabes que estás desobedeciendo a Dios. Y otra cosa es lo que no es pecado, pero es un peso. Es una carga que no necesariamente está ofendiendo a Dios, pero impide que avances en la fe. Por ejemplo, soy un fanático de ver series de televisión, y eso me quita tiempo para orar. No estoy pecando cuando veo series de televisión, pero es un peso que impide que avance en mi carrera espiritual. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿quién debe despojarse? ¿Debemos esperar a que el pecado se vaya solito? ¿O tenemos que tomar decisiones para cuidar nuestra fe? ¿Y por qué el pecado nos asedia? ¿Y por qué debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Todo esto lleva a la figura de que tienes que ser responsable, consciente y pensante. ¿Escucharon bien? Pensante para cuidar tu propia fe y alejarte de todo lo que te contamina, sea pecado o sea cualquier cosa tóxica que te aleja del Señor. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual está en peligro. Y en segundo lugar, la primera enseñanza es cuida tu fe, porque está en peligro. Y la segunda enseñanza es siempre hay una salida. Por más que seas tentado, siempre hay una salida. Cuida tu fe, pero siempre hay una salida, recuérdalo. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre hay una salida. Dios te dará siempre una alternativa. Y es interesante porque en este versículo hay 4 afirmaciones que me llaman la atención. La gente dice, por ejemplo, lo que estoy viviendo es inhumano. Lo que estoy viviendo ya escapa a la capacidad humana. Y Dios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Así que cuando tú dices, esta presión, esta prueba, esta dificultad es sobrehumana, Dios te dice, no, es humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La segunda cosa que decimos cuando estamos en medio de las pruebas es, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo. No. ¿Sabes lo que dice? Que Dios es fiel. Fiel es Dios. Dios siempre está a tu lado porque Él es fiel. A pesar de que nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. La tercera cosa que decimos es, no lo puedo soportar más. Ya no lo puedo soportar más. ¿Pero qué dice este texto? Que Él no os dejará ser tentados más de lo que puedes soportar, más de lo que puedes resistir.
La cuarta cosa que la gente dice: no tengo salida, no tengo salida, no me queda otro camino que caer. Y Dios dice que Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1. 2. Dios siempre es fiel. 3. Nunca dejará que seas tentado más de lo que puedes resistir. Y 4. Siempre te dará, con toda tentación y con toda prueba, te dará una salida para que puedas soportar. Lean este texto, hermanos, y estudienlo, analícenlo. Este es un cuadro que preparé hace un tiempo atrás. Si alguno de ustedes lo desea, puedo enviárselo por correo electrónico, ponerlo de repente en la página de la iglesia. Ahí vamos a repasar. ¿Esta situación es inhumana? No, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Dios me ha abandonado, me ha dejado solo? No, Dios siempre es fiel. ¿No lo puedo soportar? No, Él no dejará que seas tentado más de lo que puedes soportar. ¿No encuentro ninguna salida? No, Él siempre dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, 1 Corintios 10, del 1 al 13. Los 5 peligros para la fe que pueden hacer que pierdas en tu carrera de fe, que pierdas, que te equivoques en el camino, que te caigas, que te separes, etc. Esos peligros que están en nuestra vida para no dejar que terminemos nuestra carrera, como decía Pablo, guardando la fe, ¿no? 5 peligros. Frente a esos 5 peligros, Pablo te dice 2 cosas. 1. Cuida tu fe, porque está en peligro. De manera que el que cree estar firme, mire que no caiga. Cuida tu fe. Te toca a ti cuidar tu propia fe. Y 2. Siempre hay una salida. Señor, gracias por este estudio y por esta noche. Pedimos tu dirección y que este estudio llegue a los corazones que tú quieras llevar. Llévate tú toda la gloria. Toca esos corazones que nosotros ni sabemos dónde están. Que tu Espíritu Santo lo haga y que bendigas, oh Dios, esas vidas, llamándolas a tu camino, a un camino que realmente te honremos en nuestras vidas cotidianas. Gracias por tu palabra y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana para continuar con la segunda parte del capítulo 10 de Primera de Corintios.